Navarra. Buen día para todos ustedes, que el Señor les bendiga mucho y nuevamente aquí estamos contando historias de la Biblia relacionadas a la música. Usualmente yo suelo compartir temas que hablan de música casi al 100%, pero durante esta semana, yo no sé si lo han notado, pero estamos viendo cómo la música interactuó con ciertos personajes bíblicos. El primer día hablamos un poquito de Nabucodonosor y la forma en que él utilizó la música para incitar al pueblo suyo a la idolatría. Por otro lado, tenemos la utilización que le dio David a la música y cómo eso interfirió en el mundo espiritual, en la guerra espiritual que se lleva a cabo cada día para poder ganar nuestras almas. Ahora, en este tercer día, vamos a sumergirnos en la historia de uno de mis personajes favoritos. En realidad, es mi héroe. Yo no sé si muchos de ustedes sienten que su héroe en la Biblia pueda ser algún guerrero como David, o tal vez un hombre fuerte como Sansón, tal vez un inteligente, un sabio, así como lo fue Salomón, pero en realidad para mí mi héroe es otro. Y les voy a explicar por medio del desarrollo de este estudio quién era mi héroe y por qué es mi héroe. Bien. Uh, en esencia me refiero a un rey que no es muy mencionado, no es muy conocido, es el rey Ezequías. Y para mí es un héroe porque es un héroe que venció algo que muchos de nosotros tal vez no hemos podido vencer o nos cuesta vencer y que a todos nos afecta. Saben, yo creo que no todos nosotros hemos tenido que salir a un campo de batalla a pelear con un filisteo que mida 3 metros de altura, pero Ezequías fue victorioso en algo que todos nosotros podemos serlo. Por eso es mi héroe, porque también, además de ser nuestro héroe, puede ser nuestro ejemplo. Bien, ya hemos orado, hemos participado de la comunión de nuestros hermanos. Eh, Así que les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas y nos vamos a ir al capítulo 28. Y saben, más que leerlo, voy a leer tal vez 2 o 3 versículos de este capítulo del 28 porque les voy a hacer el resumen. Hubo un rey en Israel que fue dentro de la competencia entre los malos reyes de Israel. Yo creo que se tiene que haber ganado el segundo o el primer lugar, tal vez el tercero. Si hay una competencia en la que los hombres puedan ser malos, 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 malos dentro de Israel, él entraba en esa categoría de los principales, ¿sí? Si hubiera podido darse un premio, yo creo que lo hubieran puesto en algún parte del podio, en el primer, el segundo, el tercer lugar, yo no sé. El nombre de este rey era Acaz. Y Acaz fue un hombre especial, era un hombre que en un principio, cuando asumió su gobierno, él empezó a ser un rey que seguía las cosas de Dios. Y fíjense que él adoraba a Jehová como parte de todo lo que hacía, porque gran parte de su reino, recuerden que estamos en Israel, en el reino de Judá, gran parte de su reino todavía conservaban los ritos de Moisés y de antaño, y entonces asistían al templo 2 o 3 veces al año. Había todo un desarrollo de la religión en Israel, pero Acaz decidió de que no solamente él iba a adorar al Dios de Israel. Él dijo, yo soy lo suficiente inteligente y maduro como para adorar otros dioses también. ¿Cómo vamos a darle adoración exclusiva a un dios solamente? Eso es fanatismo, ¿no? Vamos a adorar también a Astarte y Artemisa y a Baal de los fenicios, y vamos a adorar a todos estos dioses falsos que están aquí alrededor, porque hay que ser caritativos. Si a ellos, los dioses de ellos les cumplen favores, nosotros no podemos ser ni negarnos a creer en otras cosas. Bien, era una persona bastante libre de mente. Y entonces empezó a creer en estos dioses ajenos y de repente empezó a caer en la idolatría. Y cuando él cayó en la idolatría, llevó a todo su reino a la idolatría. Todo su reino se empezó a volver idólatra porque él empezaba a hacerlo también. Y en determinado momento, ¿saben? Llegaron a un reino ajeno, otro país invadió Israel. Este país se llamaba Siria.
Y cuando Siria entró al país, conquistó a Israel, destruyó a Israel, venció a su ejército y todo eso, el rey Acaz, en vez de echarle la culpa a su idolatría, le echó la culpa al Dios de Israel. Y él dijo, si este Dios de Israel no fue capaz de salvarnos, entonces el Dios de Siria es más grande. Y entonces este terrible hombre patético se fue hacia Siria a ver cómo los sirios adoraban. Incluso se llevó un arquitecto y el arquitecto miró cómo era el altar que le hacían a su Dios falso para copiarlo y hacer uno igualito en Jerusalén. Así que este hombre se fue, volvió a Jerusalén. Cuando volvió a Jerusalén, armó un altar idéntico al que había visto en Siria. Y para que la gente no adorara al Dios verdadero, ¿saben qué hizo? Esto fue tremendo. Se metió al templo de Dios y la mayor parte de lo que había en riquezas en el templo de Dios dedicado a Jehová, se lo dio al rey de Siria en ofrenda. Y miren aquí, esto es tremendo. Segunda de Crónicas 28-24 dice así: además de eso, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, no solamente él ya de mente tan abierta como para adorar al Dios de Israel y también a otros dioses, ¿verdad? No solamente se dio el lujo de poder hacer eso, sino que cuando le fue mal en la vida, de acuerdo a los pecados que él estaba cometiendo, entonces le echó la culpa al Señor y cerró las puertas del santuario. Imagínense, durante cientos de años, tal vez 290 años aproximadamente, desde que el hijo de David, Salomón, inauguró el templo de Jehová, desde aquel tiempo, bien, no se había nunca detenido el servicio del santuario. Todos los días se hacía un sacrificio de un cordero mañana y tarde. Todos los días, mañana y tarde, se prendía la lámpara de 7 brazos. Todos los días, mañana y tarde, se echaba el incienso y se quemaba en la presencia del Señor. Cada sábado continuamente se reemplazaban los panes de la proposición en el santuario. Eso nunca cesó durante 290 años desde Salomón. Pero cuando llega el gobierno de Acaz, enojado con Jehová, destruye el templo, lo llena de imágenes idolátricas y las puertas del santuario toma unas tablas inmensas y las tapió, las cerró. Por un lado cruzó tablas: aquí a este santuario nadie va a volver a entrar. O sea, no solamente adoraba a otros dioses, sino que impidió de que los que adoraban al Dios verdadero pudieran seguir haciéndolo. Por eso les decía en un inicio, si hubiera habido una competencia de cuál era el rey más malo, por ahí entre Manasés y Sedequías y Acaz están peleándose el puesto, ¿no? Tal vez Acab, pero el rey Acab pertenecía a la otra casa, la casa de Israel. Entonces, tenemos aquí esta terrible competencia de quién es el más malo. Y saben, es tremendo, porque Acaz venía de una cadena. Cuando ustedes ven, él tenía un papá que era un papá bueno, pero no tanto. Y después él vino y era malo. Y aquí viene el punto, ¿saben? Normalmente en este mundo nosotros acostumbramos a recibir la ley de la herencia. Y la ley de la herencia significa que mi abuelo fue malo, mi papá fue malo y yo por ende voy a ser malo. Bien, normalmente o debiera ser así, ¿no? Porque nosotros lo vemos de repente. Por ejemplo, en la misma Biblia aparece un Abraham, ¿bien? Y Abraham dice la palabra que engañó a un rey haciendo pasar a su esposa como si fuera su hermana, ¿bien? Por tanto, Abraham engañó a ese rey. Pero no conforme con eso, dice que su hijo, nacido de él, ¿no? Porque tenemos al otro que no era el hijo de la promesa, pero estamos hablando de Isaac. La Biblia menciona que Isaac cometió exactamente el mismo pecado que su padre.
Y cuando llegó a una tierra desconocida y vio que su mujer era hermosa, le dio miedo y engañó al rey e hizo pasar a su esposa como que si fuera su hermana. Bien. Luego de eso, el hijo de Isaac, que fue Jacob, la palabra enseña que Jacob engañó a su padre, ¿no? Y engañó a su padre, se hizo pasar por Esaú, recibió la bendición. Y el hijo de Jacob, los hijos de Jacob en realidad, engañaron a su padre, haciéndole creer a Jacob que el hijo predilecto, José, se había muerto, aunque en realidad no se había muerto, simplemente lo habían vendido. Ahora fíjense, se dan cuenta, es como una cadenita. El primer padre fue engañador, después el hijo es engañador, el nieto es engañador y el que sigue también. Es como que hay una cadena que va llevando a las personas. Por eso es que la Biblia siempre menciona tercera y cuarta generación. Pero saben, por eso Ezequías es mi héroe. Porque él no se conformó con seguir la cadena que llevaba su padre de idolatría y de maldad. Él decidió romper esa cadena y él decidió hacer las cosas de una forma diferente. Cuando abrimos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas 29:1, dice de la siguiente forma: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Esto ya, fíjense, esta es solamente la presentación del versículo, ¿bien? Está presentando la historia de Ezequías y todo, pero ya de partida tenemos algo extraño, ¿bien? Extraño. Normalmente, los reyes se mencionan de acuerdo a sus padres, ¿bien? Por ejemplo, Salomón, el hijo de David, y se menciona el varón que engendró a Salomón. En este caso, debiera haber dicho la Biblia aquí en el versículo 1 de que Ezequías era hijo de Acaz, ¿bien? Pero no se menciona a Acaz. En vez de mencionar a Acaz, su padre, se menciona a su madre. Y esto es un hito, porque quiere decir que la madre de Ezequías fue más fiel que Acaz y ella es la responsable de que este joven Ezequías hubiera tenido un camino mejor, un camino diferente. Ahora fíjense, dice en el verso 2, muy claramente y textual, leo: e hizo lo recto a los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No se menciona a Acaz como su padre, se menciona al rey David, porque Ezequías fue tan fiel como el rey David. ¿Se dan cuenta? Esto es increíble. Después de haber tenido un padre horrible, un padre destructivo, un padre idólatra, un padre que no tenía respeto por lo santo, él es tan recto como el primer rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo se evidencia de que Ezequías era tan recto de corazón? Porque en el verso 3 dice: en el primer año de su reinado y en el primer mes abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Esto fue increíble, ¿saben? Ezequías llegó al reino y entonces cuando llegó al reino la gente estaba expectante, no sabían qué es lo que se iba a venir en este nuevo gobierno. Recuerden que el padre de este muchacho hizo idolatría cuanto quiso y prosperó, e incluso trajo los diseños de los altares de la Siria y armó todo esto en Jerusalén para que si no había alguno idólatra, ahora sí se hiciera y se convirtiera la idolatría completamente. Él quiso destruir en venganza la religión de Jehová de todo Israel. Y lo interesante es que cuando Ezequías comenzó a gobernar, él tenía 25 años. Eso quiere decir que Ezequías vio con sus propios ojos cómo su padre destruía la fe del Dios verdadero en el pueblo. Es tremendo, esto es tremendo, porque de alguna forma Ezequías vio y estaba pacientemente mirando cómo su padre lo destruía todo, y cuando su padre muere,
y él le toca asumir su gobierno, él decide y dice, yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a ser mejor que mi papá. Yo quiero ser mejor. En lo que él fracasó, yo tengo que vencer. Tremendo. Esto es tremendo porque, saben, todo Israel estaba a la expectativa. Decían ellos, bueno, si acá fue malo, este que viene, quizás qué cosas no hará. Pero fue una sorpresa para todos. Ezequías tenía en su mente servir a Dios. Ezequías tenía en su mente restaurar la religión verdadera en Israel. Él tenía en su mente de que cada uno de los habitantes de Jerusalén destruyera todos sus ídolos y se entregara de todo corazón al Señor, porque él mismo en su corazón se había propuesto esto. Bien, por ejemplo, miren aquí en el versículo 10. En el versículo 10 dice, ahora pues, yo, dice Ezequías, he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, le dijo a los levitas, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas de Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehael, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. Se menciona que los sacerdotes que pertenecían a un linaje de Leví se acercaron hacia este rey y este rey los santificó, los mandó a santificarse, a que se reconsagraran y que volvieran a servir en la casa de Jehová. Tremendo. Empezó el primer mes del primer año. Se nota que Ezequías definitivamente no era como un político de los que existen hoy en día, ¿no? Los políticos de hoy prometen, 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 y cuando llegan a presidente, se les olvida todo, les da Alzheimer. Ahora fíjense, a él no le dio Alzheimer, él dijo, yo voy a ser un rey diferente, un rey para Jehová, inmediatamente apenas asumió, lo hizo. Y ahora viene algo muy interesante, porque él envió a santificar a todos los sacerdotes y reestableció el culto en la casa de Dios. El versículo 7, segunda de Crónicas 29:7 dice, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso en el holocausto del santuario del Dios. Y él decía, del Dios de Israel, por eso la ira de Jehová ha venido sobre Judá. Él decía que habían apagado las lámparas de Dios, en la lámpara de 7 brazos, todo se había destruido en tiempo de su padre, y él restauró todas estas cosas. Ahora miren, esto es tremendo. Se hizo aseo en la casa del Señor, versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron afuera al torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón era el basural que existía en Israel. Cuando la palabra dice torrente, no piensen que es un torrente de agua. En realidad es una sección que estaba en las afueras de la ciudad y que se acostumbraba a utilizar como un basural. Y ellos tomaron todas las estatuas que existían en Israel y quebraron todo, destruyeron todo, y todos los pedazos y desperdicios que quedaron lo llevaron allá al torrente del Cedrón. Bueno, como todos estos días, yo creo que ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver la música con todo esto? Ahora fíjense, ahora vamos a entrar en esa materia. Dice la palabra que, de acuerdo a la ley de Moisés, Ezequías restauró todo el templo y todo su servicio. Pero también faltaba restaurar otra parte del servicio del templo. Y aquí en el versículo 25 nos dice así, y puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David,
de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con instrumentos de David, y los sacerdotes con sus trompetas. Entonces, la reforma que hizo Ezequías en la religión, la reinstauración de la religión en Israel, no comprendía solamente sacrificios y el servicio del templo. También correspondió a la música. Durante todos los años de su padre en Israel, la música había sido música pagana, correspondiente a la música que existía en los pueblos vecinos. Yo no sé si ustedes se recuerdan el primer día cuando hablábamos de cómo era la música en Babilonia, o cómo era la música en Egipto, o cómo era la música de los profetas de Baal. De la misma forma como se adoraban todos estos dioses, se empezó a instaurar en Israel estos estilos musicales, estas formas de hacer culto por medio de música. Recuerden que ellos, así como los profetas de Baal, algunos de esas religiones acostumbraban a entrar en trance. Y cuando entraban en trance, por ejemplo, los mismos profetas de Baal se sajaban, se cortaban y dejaban chorrear la sangre por su cuerpo. Ahora fíjense que cuando entra Ezequías al templo a restaurarlo todo, la música también fue restaurada. Y entonces él restauró e instauró nuevamente un mandato que existía desde el tiempo de David, de que solo ciertos instrumentos serían utilizados en la adoración en el templo. Aquí se menciona, ¿no? El címbalo, salterio, arpa, conforme al mandamiento de David, del profeta Gad y del profeta Natán, que dice aquí era un mandamiento específico de Jehová. Por lo tanto, se colocaron algunos levitas que iban a adorar al Señor mientras se realizaran los sacrificios. Y estos estarían cantando y alabando el nombre de Jehová, pero no cantarían de cualquier forma, no lo harían a cualquier manera, lo harían de la manera en que ya se había establecido en tiempos de David. Ahora fíjense lo que sucedió cuando ellos comenzaron a tocar, y quiero que se transporten a esta ceremonia de rededicación a Dios. Dice aquí, los levitas estaban con instrumentos de David y sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Hoy yo me imagino qué tremenda tiene que haber sido. Venía todo el pueblo y estaban mirando a un cordero sacrificado que representa a Jesucristo en la cruz. Y mientras están en esa posición mirando a ese cordero, escuchan música que los lleva y los compele a poder entregar sus almas, a reconsagrar sus vidas, a pedir perdón, a recapacitar en toda la idolatría que habían vivido todos esos años y a poder derramar su corazón y hacer un nuevo pacto con Dios. Yo creo que esa música definitivamente tocó sus corazones. Yo pienso que esa música definitivamente llenó sus espíritus de nuevos propósitos, de nuevas metas, de reconsagración, de poder llegar más alto en la fe, de poder llegar más alto en las cosas de Dios. Al punto en que, miren qué interesante, mientras se quemaba el holocausto, ellos continuaron oyendo música y confesando al Señor, cuando incluso dice aquí en el versículo 29, dice, cuando acabaron de ofrecer el incienso, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Y miren, se inclinaron todos, se colocaron de rodillas. Eso es lo que dice aquí, desde el rey hasta el último plebeyo, desde el rey hasta el mendigo. Todo Israel, de hombres y mujeres, viejos, niños, jóvenes y jovencitas, todos se arrodillaron ante la presencia de Dios. Y en el versículo 30 dice que el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf, los salmos. Y ellos alabaron con gran alegría, y presten atención, se inclinaron y adoraron.
Yo no sé en tu iglesia si lo han hecho alguna vez, yo no sé si lo has experimentado alguna vez, pero la música que se vio en ese evento, la música que ellos pudieron experimentar fue una música solemne. Aquí lo que acabas de leer es que cantó todo el pueblo humillado de rodillas. No estaban en un concierto de rock, no estaban saltando con las manos arriba ni lo estaban siguiendo con las palmas. Adoraron a Dios cantando de rodillas. Te prometo, yo nunca he cantado de rodillas. No he tenido esa experiencia. Tal vez en alguna ocasión, alguna oración de consagración la hicimos así, arrodillados y cantando, pero esto fue increíble porque fue algo realmente que nació del corazón. Estaban todos arrodillados y Ezequías le dijo a los músicos, músicos, comiencen a cantar. Y dice la palabra que todo mundo comenzó a cantar, no solamente los levitas, desde el más viejo al más joven, todos empezaron a cantar una canción, arrodillados a Dios. Fue hermoso realmente lo que se hizo en tiempos de Ezequías, una reforma increíble. Por eso es que cuando ustedes van hacia el final de este mismo capítulo, en el verso 35, dice, así pues hubo una abundancia de holocaustos, con grosura las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y luego dice esta frase clave, y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. Hay un término hebreo que aquí está siendo empleado, que es la palabra restablecer, y que significa de que hay una forma de adorar a Dios que quedó nuevamente en vigencia. Yo no sé, los estudiantes de profecía, yo no sé cuánto es lo que saben ustedes de profecía. Me imagino que con esto de escuchar cultos todos los días en la mañana, más de algún excelente sermón de profecía tienen que haber oído. Pero la palabra nos habla de la palabra tamiz. En el libro de Daniel se habla mucho de la palabra tamiz, del servicio continuo de la casa de Jehová. Y ese continuo que había cesado en tiempo de Acaz, volvió a ser reinstaurado por este joven Ezequías. Y ahora miren, quiero mostrarles aún más. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se acerca a Dios y quiere hacer las cosas a la forma de Dios? Porque Ezequías, en este caso, él quería hacer todo como Dios dice, él quería hacer todo como Dios manda. Él no quería errar en ninguna cosa, él estudió la Biblia. Él estudió la Biblia para saber cómo debía de adorar al Dios verdadero. Recuerden que la instrucción de su padre nunca fue esa. Su padre lo quería llevar también a la idolatría. Su padre quería llevarlo a su propia destrucción. Pero él, por decisión propia, y ustedes lo leyeron, hizo un pacto con Dios. Hizo una promesa al Señor y le dijo, yo soy fiel contigo, Señor, y tú serás fiel conmigo. Si yo soy fiel conmigo y guío a mi pueblo a ser fieles, entonces tú vas a hacer que mi pueblo y su vergüenza de nuestro pueblo sea quitada de tu presencia y podamos vivir en paz y en prosperidad delante de tu presencia. Y en ese contexto, Ezequías quería hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios, quería hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Querido joven, cuando tú haces un pacto con Dios, cuando eso es genuino en tu corazón y tú te entregas por completo, tú ya no colocas excusas, ya no colocas peros. Tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Ya quiero ser diferente, quiero ser tu hijo. Quiero respirar a Dios. Quiero convivir con Él, quiero estar a su lado. De alguna forma ya me aburrí de la vida antigua, me aburrí de ser mediocre en estas cosas. Ahora quiero ser como tú, quiero cumplir tu voluntad. Así como el Señor decía, mi placer, mi delicia es hacer tu voluntad. ¿Saben que cuando una persona se dispone a hacer lo correcto, el Señor es fiel? Se los voy a demostrar. Algo muy simple. En el verso 36 dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente.
Ezequías vio que todo lo que él se propuso empezó a funcionar rápidamente. La gente comprendió y la gente también quería reconsagrarse a Dios. Y todas las cosas se empezaron a dar de una forma rápida, 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 rápida. Saben, así es el Señor. La providencia funciona así. Las puertas se abren y entonces tú te das cuenta, wow, esto el Señor lo quiere porque todo se está dando rápido. Pero hay una evidencia aún mayor de que lo que Ezequías hizo fue la bendición del cielo y que todo lo que ellos hicieron no fue en vano. Si dan vuelta a la página en 2 de Crónicas 30, en el último versículo, en los últimos versículos 26 y 27, creo que presten atención mientras están haciendo sus labores. Yo estoy viendo aquí que hay hartos que están trabajando y escuchando. Gloria a Dios por eso. Bien, dice aquí, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. ¿Cómo hace un profeta o cómo harías tú para ver con tus ojos que la oración de una persona llega hasta la presencia de Dios en el cielo? ¿Cómo haces para ver que una oración llega al cielo? Son palabras. ¿Cómo haces para ver que eso llega al cielo? Yo no sé cómo hizo este cronista para escribir esto. Tal vez él vio, como lo hizo Juan en el Apocalipsis, que las oraciones se entremezclaban con los méritos de Cristo y subían como el humo del incienso. De alguna forma visible, tal vez él pudo registrar lo que estaba experimentando. Pero de una u otra forma aquí queda establecido y dice que la oración de aquel que es fiel, la oración del que se reconsagra, la oración del que hace un pacto con Dios, no se queda en el techo. Sí, a veces uno ora y uno dice, wow, bueno, esto que oré, parece que fue lo mismo que oré ayer y tal vez Dios ni me esté escuchando porque estoy repitiendo como loro lo que dije ayer también. Pero en este caso, la certeza está, Dios oyó a Ezequías, Dios escuchó a Ezequías, Dios creyó en la promesa y actuó de acuerdo a la fidelidad de Ezequías y el Señor fue fiel. Para él, cada oración de los hijos suyos, cada lágrima dice que la toma en su redoma, cada cabello lo cuenta. No hay nada que se le escape. Antes que la palabra esté en la lengua de los hijos de Dios, dice el Salmo 139, que él ya la conoce toda. No hay necesidad que le hablen, pero a él le encanta que le hablen, porque son sus hijos, porque los ama, porque los espera. Queridos jóvenes, vamos terminando y concluyendo el tema del día de hoy diciéndoles algo bastante importante. Si tú has caído de la gracia, si tu consagración no es la mejor, si en algún momento tú sabes que estuviste mejor en otro tiempo y ahora no es tan así, Ezequías te enseña que hay tiempo, es tu momento. En este momento puedes hacer el cambio, puedes romper la cadena. No es necesario que te quedes donde estás. Puedes avanzar y puedes seguir adelante. En cuanto a la música, haz las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Entrégate así como Ezequías, refórmalo todo en tu vida. Destruye tus ídolos y deja solamente lo que a Dios le agrada. Y ciertamente en su morada, Dios va a recibir tu oración y la va a recibir con gozo. Que tengan mucha fuerza en este día, queridos muchachos. Un abrazo grande desde aquí del sur de Chile. Ya estamos casi que nos caemos del mapa. Desde aquí les enviamos un abrazo grande y que tengan un excelente día. Muchas gracias, hermano Jonathan. ¿Podemos culminar con oración? Claro que sí. Inclinemos nuestro rostro si podemos. Bien.
Amado Padre, te damos gracias por historias como la historia de este joven de 25 años, que quiso transformarlo todo y que quiso dar vuelta de cabezas el mundo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias porque muchos de nosotros todavía tenemos esa juventud y podemos realizar ese mismo proceso de reconsagración con todas nuestras fuerzas. Por eso te pedimos de que escuches en tu santa morada nuestras oraciones, que podamos tener ese espíritu de reformarlo todo y de cambiarlo todo y de poder acercarnos a ti de corazón limpio y de corazón abierto. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Acompáñanos en este día, danos la fuerza en el nombre de Jesús. Amén.